Cuando pensamos en conservación y restauración, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la intervención de una pintura o la recuperación de una escultura, incluso de un monumento. Sin embargo, el patrimonio cultural también lo integran las obras gráficas y los documentos, testigos vivos de la historia. Hola, soy Sara Colinas y esto es El arte del restauro. Bienvenidos. La variedad tipológica de las obras que integran el patrimonio bibliográfico, documental y obra gráfica es muy amplia. Diferentes materiales y características que demandan un profundo conocimiento técnico y artesanal. Y para hablarnos de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Sor María Dolores Díaz de Miranda. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buena, Sara. Sor María Dolores es monja benedictina y lleva nada menos que 30 años dedicado al noble arte de la restauración de documentos gráficos. Actualmente trabaja desde su creación en el taller de restauración de documentos gráficos de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, ubicado en el Hospital de Tavera de Toledo, donde se encuentra el archivo. Sor María Dolores, me gustaría que nos contara un poco cómo llega a ser restauradora. Te va a sorprender una cosa, yo por obediencia. Me mandaron, es decir, vamos a ver, cuando entras en el monasterio, de hecho yo soy médico, cuando entras en el monasterio, los primeros años es muy importante combinar el trabajo con lo que es oración, con lo que es la vida. Así que todas las novicias íbamos a trabajar al taller de encuadernación. Y es cuando, bueno, por primera vez en la vida estoy en contacto con un libro que tengo que desmontar. Recuerdo que empecé a desmontar fascículos. Después de unos años ya pasé al taller de restauración. Ha habido una cosa muy curiosa y es que yo me he enfrentado a los libros igual que me enfrento pues a un paciente. Y además me hacía gracia porque me pusieron el bisturí en la mano, había que hacer un diagnóstico, un tratamiento, es decir, hay toda una serie en lo que es el protocolo que seguimos en restauración que sigue en paralelo a lo que es un protocolo médico. Y además te tengo que decir una cosa, el libro siente y tú lo sientes. Y si no lo sientes, pues tienes un problema. El libro habla y tú hablas. Incluso yo digo muchas veces, mira, cuando me encuentro con un libro, es muy raro que me pongo a restaurarlo inmediatamente. Yo tengo un primer encuentro con el libro, veo cómo está, normalmente lo dejo, bueno, en el armario de seguridad. Bueno, cuando llega yo hago el registro de la obra y es mi primer contacto. Más o menos ya ves cómo está, lo dejas, vuelves después de unos días con él y empiezas a hacer pues analítica, diagnóstico, etcétera, y lo vuelve al armario. Y es decir, tú vas viendo una serie de problemas que vas interiorizando, que te van doliendo y que vas pues resolviendo en la medida que van integrándose en ti. Esos pasos para mí son muy importantes antes de ponerme a restaurar una pieza. Y durante el tiempo de restauración yo tengo que sentir la pieza. Digo sentirla porque, bueno, propones un tratamiento, pero en realidad cada pieza responde diferente. Igual que no hay enfermedades si no hay enfermos, pues aquí pasa lo mismo. Si soy capaz de ver cómo se va comportando, seré capaz de ir adecuando mi tratamiento a lo que verdaderamente la pieza me va indicando. Mira, de hecho, cuando alguna vez, bueno, he tenido estudiantes, ¿no? Porque también hacemos convenios y pues a veces tienes pues o acabando sus estudios. Bueno, les propongo sobre todo trabajar en silencio. Eso es muy bueno, porque si tú no estás metiendo ruido, eres capaz de oír lo que tú tienes delante. Y eres capaz sobre todo de estar presente ante lo que tienes ante ti y de sentirlo. Y algunas veces les digo, cierra los ojos, toca. Bueno, tú al tocar vas a ver si la piel está húmeda, si está reseca, si el papel está frágil. Eso me parece fundamental. Porque es que si no, estamos a todo menos a lo sí o no. O sea, totalmente de acuerdo. Claro, y es que el problema se nos ha hecho tan habitual que es que parece que no sabemos vivir. Uno es más productivo cuando se dedica a una sola cosa de forma consciente. Ese es otro tema. Sí, me tocas otra cuestión, el consciente. Claro, eso de consciente, mira, si tú quieres disfrutar de verdad de lo que estás haciendo, es muy importante ser consciente. Yo estoy aquí y ahora con esto. Sí. ¿Cuáles son los daños más generales que se encuentran en un documento gráfico?
Aquí, en este momento, bueno, ya llevo hace 2 años con el llamado Fondo de Ampurias, ¿no? Este Fondo de Ampurias, pues solamente de pergaminos tiene 20.000, bueno, y papel, lo que, son 120 legajos. Entonces ahí el problema es humedad, se van a producir hongos y vas a encontrar papeles afectados, rota la estructura interfibrilar del papel y también presencia de esporas. Entonces, pues lo primero que normalmente es en unas cámaras especiales que tenemos, aspirar, eliminar las esporas y bueno, ya continuar con los documentos. Lo asombroso es que haya llegado hasta nuestros días. Porque date cuenta, vamos a ver, yo en este momento aproximadamente la Casa Ducal reúne unos 30 y pico títulos nobiliarios, entonces tienes que entender que la documentación es de diversas casas y ellos a lo largo de la historia prácticamente han sido capaces de lo que es la documentación tenerla unificada. Entonces, a ver, es una maravilla un fondo como este. Y después, ya no es porque yo trabajo aquí, sino te aseguro que si tú vienes, lo ves, es de agradecer el interés por hacer preservar un fondo como este. En los últimos tiempos se vuelve a las técnicas del pasado preindustriales, a la excelencia de lo hecho a mano. ¿Qué criterios seguís para plantear este tipo de restauraciones? Tú has dicho una cosa, ha habido un periodo en donde parece que lo técnico lo es todo. Vamos a ver, las intervenciones tienes lógicamente que pensar que van a durar en el tiempo. Hay que ser muy cautos en los tratamientos. Todos los productos que utilizas, que después sabes que cualquier cosa que hagas va a envejecer. Y el papel envejece, pero el producto X que he hecho también va a envejecer. O sea, cuanto más naturales, a lo mejor, y más afines al original. Efectivamente. Diríamos, cuanto menos intervengas, mejor. A ver, también eso mismo ha supuesto una evolución en mi manera de actuar, porque cuando llevas años, ¿no? Una carrera ya que ya tiene un recorrido, pues al inicio, cuando empezaba, era todo la tecnología, intervenir, bueno, lo más posible como si no hubiera pasado el tiempo por él, y en cambio ahora, pues es decir, hay que intervenir lo que es necesario, pero es decir, la huella del tiempo tiene que quedar, tiene que verse, e incluso piensa, ¿no?, que cualquier cosa que hagas, cualquier producto que utilices, al cabo de X años, eso también sufre un envejecimiento. Que además estamos para, lo que tú dices, conservar a lo mejor el exterior, que estéticamente sea reconocible, pero manteniendo el alma, la pátina, no sé si en el libro también. A ver, en el libro, mira, tocas un tema de la pátina. Por ejemplo, en un libro litúrgico, la pátina en determinadas hojas es fundamental. Te voy a poner un misal en donde hay aquellas hojas donde va a estar más usadas, te van a indicar que eran partes de la misa más utilizadas, pero hay veces que te van a indicar la filosofía que se seguían las celebraciones. Qué interesante. Hay todo un sinfín de huellas que te están hablando de la vida del documento, y hay otro elemento. Tú ya formas parte, eso a mí me impresiona mucho, tú ya formas parte de ese documento. Cuando yo, bueno, esa es otra cosa. Cuando has pasado meses, incluso a veces años, ¿no?, con una pieza, llega un momento en que marcha del taller. Oye, ¿sientes? Tienes un sentimiento, créeme, que a veces he ido por la noche al taller simplemente a contemplar la obra acabada. Y creo que es bueno. A ver, qué bonito. Pues ya está. Durante tantos años habrán pasado obras increíbles por tus manos. ¿Cuál recuerdas ahora? Sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuál recuerdas con mayor cariño? Hombre, mira, ahora pues me están viniendo, ahora si me dices, ¿no?, porque es de lo último que he hecho, una obra que es para morirte de risa, porque es de 1960 y pico, es una obrita que es Marcelino Pan y Vino, y que tú lo ves y no vale 4 perrones, porque además, imagínate, impreso en un mal papel y después con unas tapas de color rojo, nada de esto de ni en
encuadernado de nada, es una encuadernación rústica, pero verás, me contaron de esa obra lo siguiente. Más quien la trajo, lo admiré como persona. Diríamos, esta obra era de una persona de 90 y pico años que tenía una dedicatoria, que el ministro de Educación, que se la daba cuando él era chiquillo, estaba en la escuela porque había sido el mejor alumno de ese año. Entonces, además de te cuenta, esto era dentro de una filosofía que era la del antiguo régimen, ¿no? Premiaban así, bueno, a los alumnos. Y aquel abuelo, para aquel abuelo, eso era una joya. Ojo, que quien me lo traía, es decir, era un republicano. Entonces, a mí eso me parece genial. Nuestras ideas políticas están ahí, pero hay algo que es muy importante, el valor que tiene la obra por su significado afectivo. El abuelo no sé cuáles eran las ideas políticas. Da lo mismo. Aquella obra, su valor era que el recuerdo que él tenía de cuando estudiaba y le habían dado, ¿no? Y además era el regalo de Reyes que le hacía el ministro tal, ¿no? Y lo firmaba. Cuando yo restauré eso, prácticamente, además, te voy a decir, le dediqué 3 veces más de lo que había supuesto y yo lo restauré pensando en lo feliz que íbamos a hacer a esa persona. Bueno, quedó, además es que ahora del proyecto te voy a confesar, se lo bordé. Tú sabes lo que es acabar y decir, Y entonces, vale, ¿qué me dices? He tenido en la obra, he tenido en mis manos, pues, espera, fragmentos de pergaminos del Mar Muerto. He tenido códices, bueno, ¿no? Tienen un valor, es decir, hay un valor, a veces hay ese valor, todo ese valor, pero después hay este otro valor que es infinito, ¿eh? Somos co-creadores. ¿En qué sentido? La historia no está acabada. Cada acto, cada gesto, cada momento de nuestra vida está construyendo la historia. Para mí, el trabajo en realidad es expresión de mi vida. Y yo mi vida la entiendo desde una dimensión espiritual. Yo también soy muy intelectual. Bueno, en esa combinación de lo intelectual y lo manual, pues eres capaz, no sé, llegas a una bonita armonía. El tema del papel, ese es un campo ya muy mío, por decirte algo. Yo, por ejemplo, una de las cosas, bueno, esa es mi tesis doctoral, ¿no? El estudio del papel. Entonces, los papeles, una de las cosas que intento es datarlos, por el tipo, algo que se llama, los papeles están hechos a mano, prácticamente hasta 1840. Los papeles, pues no son papeles hechos en máquina, ¿no? Bueno, no quiere decir que en 1700 y pico ya empiezan a utilizarse las máquinas. Entonces, ahí hay todo unas huellas, o aunque estén hechos a máquina, hay todas unas huellas en los procesos de elaboración del papel que te van a permitir ir datando. Yo he datado, pues hay documentos que yo los he datado, por el estudio del papel. No, te voy a decir, no te voy a dar datos, así nadie nos enfadamos. Me trajeron un dibujo, estaba datado X, no digo porque no quiero dar datos. Y entonces cuando yo estudié el papel, pues el dibujo, pues no era, vamos a poner, no era de 1500, sino era de 1700. Entonces, bueno, tenía 200 años, le habían quitado 200 años al dibujo en cuestión. Entonces, pero claro, amiga, yo ingenuamente lo puse en Facebook, puse los datos ahí, todo lo tal, y me llaman, que no tenía autorización, se enfadaron, bueno, y además era conocida la persona, quiero decir, que habían hecho una exposición tal, pero claro, habían editado esto, ¿cómo se llama? El catálogo de la exposición y ya venía datado. Y además habían llamado no sé quién para datarlo, encima pensé, les ha costado no sé cuánto, y en fin. Entonces a mí me sorprendió, bueno, dije, pero bueno, es decir, pienso que todos sabemos, ¿no?, que cuando datamos una obra, después, igual de unos años, hay que ir afinando la datación porque aparece esto. Yo me parecía muy fuerte que tú prohíbas que salga a la luz un dato sobre esa obra simple, sencillamente, porque, bueno, para que veas que y además creo que eso lo tenemos asumido, ¿no? Bueno, yo cuántas cosas afirmas o que dices, bueno, yo creo, y después dices, bueno, pues mira, si alguien viene detrás y rectifica y es capaz de ajustar más, pues formidable, pero... Claro. Bueno, aprovecho para invitar, luego en la descripción pondré podrán ver la web de Sor María Dolores, es muy activa en las redes sociales, como está comentando, comparte muchos vídeos, tutoriales muy interesantes.
estamos acostumbrados a llamar patrimonio, ¿no?, a lo que es bello y resalta. Entonces tú ves una pintura, ves una escultura, ves un edificio. Resulta que el papel, los archivos son papeles, y lo digo así, ¿no? Porque tú entras en un archivo y puede ser kilómetros, y no exagero, simplemente de papeles, de legajos. A primera vista esto no llama nada la atención. ¿Y después qué sucede? Dime, yo restauro un cuadro, ¿cuántos metros cuadrados? Desmóntame un libro y extiéndeme sus hojas de papel. Entonces, ¿qué sucede? Claro, la restauración del documento gráfico es menos visible y sorprende que, claro, que restaurar un libro, al fin y al cabo, pues tampoco, ¿no?, en letra, escrita en un papel, lleve tanto tiempo como restaurar un hermoso óleo. Es tal el volumen de documento gráfico que hay. Este tipo de obras, bueno, hay un valor artístico, etcétera, pero sobre todo es lo que transmiten, lo importante es la información a nivel sociológico, a nivel político. Y otro tema que me tocas es la dimensión artesanal del trabajo de restauración. Claro, la restauración pues es una titulación, por lo tanto se aprende o en una escuela superior de restauración o en la universidad. Eso supone pues una docencia, llámame 4 o 5 años según los planes que tenga. Es un tiempo limitado. Cuando tú tratas con el libro como tal, lo que es fundamental es la encuadernación. Y la encuadernación es artesanal. A encuadernar se aprende, yo así te lo digo, encuadernando. Y encuadernando mucho. Incluso te diría, como mínimo necesitas tener un rodaje de 4 o 5 años. ¿Qué te sucede? Tú estudias en la universidad o en la Escuela Superior de Restauración, tienes una asignatura de 6 meses que es encuadernación. Pues tú me dirás en 6 meses que has encuadernado. Y después sales y igual, oye, vas a tener entre tus manos una obra pues del siglo XVI. Mira, ahora te comento, ahora en noviembre, el 5 o 6 de noviembre, hay un congreso, una universidad de Viena hace el congreso y es online, y yo lo que presento es la restauración de un codex, de un libro. Un libro es en pergamino, es un libro raro, impreso en pergamino, raro no, pocos frecuentes, ¿no? Está impreso en pergamino, está todo miniado, etcétera, con una bellísima encuadernación mudéjar renacentista, que ha sido restaurado hará unos 50 años o algo así, porque tenía las tapas desprendidas y llegó a mi mano con el mismo problema. ¿Cuál fue el problema? Bueno, se hizo una intervención respetuosa, mínima intervención, pero no hubo una lectura correcta de la estructura de esa encuadernación. Es decir, se hace una intervención en la que se ponen, te lo simplifico, unos refuerzos, que es como si tú me dices, mira, tengo una casa, tengo un problema en las vigas y yo lo que hago, pongo una viga de madera y claro, se me cae el piso. Hice la mínima intervención, vamos, justo, era la mínima. Entonces, claro, hay veces que hay que entender hay que entender la estructura de un libro. Tienes que haber encuadernado. El juego de unas tapas de un libro, según el estilo de encuadernación que utilices, es uno o es otro. ¿Cómo se aprende? Habiendo encuadernado. Y además hay veces que incluso el entender la estructura de esa encuadernación te va a permitir ofrecer una intervención que lo que haga es volver a consolidar esa estructura, hacer una estructura nueva diferente. Pero bueno, eso tienes que tener los casos en las manos. Después yo también te tengo que decir, cuando intervengo una obra, yo suelo razonar mi intervención y suelo decirte, mira, he actuado así por esto o esto. También estoy abierta a que es discutible. Yo eso lo aprendí cuando estudiaba medicina. A veces en restauración somos muy categóricos y decimos, no, solo esto. Y bueno, con los años vas aprendiendo que para llegar al mismo punto hay distintos caminos. Así que también cuando hago algo, yo digo, yo lo he hecho así. Alguien, consigue lo mismo de otra forma y mejor, por favor que me lo diga, que me hace un favor. A ver, hay la experiencia y después hay algo que yo llamo la realidad. El hecho de que de alguna forma siempre haya estado trabajando para instituciones privadas, e incluso en el monasterio instituciones que era un medio de trabajo, la restauración, te hace valorar mucho
el tiempo que tú dedicas en la intervención. Es decir, hay un realismo. Yo puedo cogerte una obra y estarme 4 años con ella. Solo te voy a decir, eso no es sostenible. Bueno, lo exagero. Económica. Entonces, a veces tienes que ajustarte entre lo que es ideal y después lo que es real. Ese es otro tema porque a veces, pues mira, por ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy pues en la fundación, si te digo que simplemente un fondo estoy con 20.000 pergaminos, pues te darás cuenta que tú haces intervenciones que deben de ser responsables y correctas, pero hombre, que si por dedicar, pues puedo dedicar el triple de tiempo en cada documento, pero tú sabes que no, es decir, eso es insostenible. Conservar, mantener antes que centrarse en... Estoy totalmente de acuerdo. Mira, esto va, te pongo un ejemplo, es decir, yo digo, si yo el tiempo que esté con una obra, dejo de estar con otras. Entonces, ahí acabas de tocar un tema, por ejemplo, los pergaminos, hacemos una desinfección, una limpieza, un alisamiento, entonces decimos, vamos a ver, el solucionar temas de injertos, etcétera, queda para una segunda fase. Claro. Ahora lo que interesa es la máximo número posible de documentación, pues hacerlos pasar, ¿no?, de una fase en la que puede seguirse deteriorando. Vamos a frenar eso. A ver, para la profesión, para muchas profesiones es un momento muy difícil, ¿no? El momento exactamente de la pandemia. Cuando hablan, ¿no?, de que los mayores afectados, que si es el turismo, que si es la hostelería, hay que decir, quienes estamos en los ámbitos del patrimonio documental, somos tan afectados como está afectado la hostelería. Yo sé que hay muchos compañeros y compañeras que lo están pasando muy mal. Bueno, pues sobre todo quisiera tener esa palabra de aliento, de esperanza también. Incluso te voy a decir un hecho, yo también he ido aprendiendo ahora que se hace pues muchos eventos online, ¿no? Me he dado cuenta que está siendo posibilidad para compañeros, por ejemplo, que viven en Hispanoamérica, que no tienen acceso a acceder, y también hay compañeros que les está ayudando mucho. O sea, yo también hago un esfuerzo por vídeos y no sé qué, y es simplemente por eso, ¿no? Porque creo que es un momento duro, un momento también en donde consiste llámalo la solidaridad, y en saber que lo que uno sabe no es para guardárselo, sino para compartirlo. Muy necesario en estos momentos este mensaje de aliento, solidaridad y esperanza. Muchas gracias, Sor María Dolores. Me quedo con la importancia que tiene observar, tocar, sentir antes de intervenir una obra, la importancia del silencio para ser consciente y cómo la experiencia enseña a respetar la huella del tiempo y a ser cautos a la hora de aplicar un tratamiento de restauración. Palabras sabias de Sor María Dolores. Muchas gracias otra vez por su generosidad. De verdad que ha sido un lujo y un verdadero placer. Nosotros nos despedimos, volvemos pronto para seguir aprendiendo juntos aquí en el arte del restauro, porque conservar el patrimonio es preservar la historia para cultivar el futuro.